¿Alguna vez te has preguntado si los antiguos textos religiosos podrían estar describiendo comportamientos que vemos todos los días en nuestra sociedad moderna? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. La Biblia, escrita hace más de 2000 años, contiene descripciones tan precisas de conductas humanas contemporáneas que pareciera que sus autores pudieron viajar en el tiempo y observar nuestro mundo actual. Desde la adicción a la tecnología hasta el narcisismo extremo, desde la ruptura de vínculos familiares hasta la obsesión por el placer instantáneo, estos textos antiguos predijeron con una exactitud asombrosa lo que hoy consideramos problemas exclusivamente modernos. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, encontramos una lista tan detallada de características humanas que podría ser un análisis sociológico de nuestra era digital. El texto dice textualmente: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Cada una de estas características describe con precisión inquietante fenómenos que los sociólogos, psicólogos y antropólogos contemporáneos identifican como rasgos distintivos de nuestra sociedad actual. Comencemos por analizar la primera característica mencionada: amadores de sí mismos. En el mundo antiguo, cuando fue escrito este texto, la cultura mediterránea valoraba principalmente el honor comunitario y la lealtad al grupo. El individualismo extremo era prácticamente desconocido. Sin embargo, el texto bíblico predice una época en la que el amor propio se convertiría en la característica definitoria de la humanidad. Avancemos rápido hasta el siglo XXI. Vivimos en lo que los psicólogos han denominado la era del narcisismo. Un estudio publicado en el Journal of Personality en 2009 por Jean Twenge y sus colegas demostró que los niveles de narcisismo entre estudiantes universitarios estadounidenses habían aumentado dramáticamente desde 1980 hasta 2009. La investigación analizó las respuestas de más de 47,000 estudiantes al inventario de personalidad narcisista durante 3 décadas. La cultura del selfie ejemplifica perfectamente este fenómeno. Cada día se suben a las redes sociales más de 93 millones de selfies. Instagram, la plataforma que más facilita esta conducta, tiene más de 2,000 millones de usuarios activos mensuales en 2023. La obsesión con la autoimagen, la búsqueda constante de validación externa a través de likes y comentarios, y la creación de versiones idealizadas de nosotros mismos para consumo público, son manifestaciones claras de este amor excesivo hacia uno mismo que el texto antiguo predijo. Los influencers, una categoría profesional que no existía hace apenas 15 años, construyen carreras enteras basadas en la promoción constante de sus vidas, pensamientos y apariencias. La segunda característica, avaros, describe la obsesión con la acumulación material. Aunque la avaricia ha existido en todas las épocas, nunca antes en la historia humana había alcanzado los niveles sistemáticos que vemos hoy. El consumismo se ha convertido en la religión no oficial de la sociedad occidental. Un estudio del Boston College, publicado en 2016, reveló que sin importar cuánto dinero ganaran las personas, consistentemente creían que necesitaban el doble para sentirse financieramente seguras. Esta insatisfacción perpetua con lo material es exactamente lo que el texto antiguo anticipó. La deuda de consumo en Estados Unidos alcanzó los 14.3 billones de dólares en 2022.
Las personas se endeudan para comprar cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a gente que no conocen. Jactanciosos y soberbios son las siguientes características listadas. La jactancia se refiere a la ostentación de logros reales o ficticios, mientras que la soberbia implica un sentido exagerado de la propia importancia. Las redes sociales han creado el escenario perfecto para ambas conductas. Un estudio de la Universidad de Michigan en 2013 descubrió que cuanto más tiempo pasaban las personas en Facebook, peor se sentían consigo mismas, precisamente porque constantemente se comparaban con las versiones editadas y mejoradas de las vidas de otros. La cultura del highlight reel, donde solo compartimos nuestros mejores momentos, crea una competencia silenciosa por demostrar quién tiene la vida más exitosa, interesante o envidiable. LinkedIn se ha convertido en una plataforma de humble bragging constante, donde profesionales disfrazan su jactancia de inspiración o gratitud. El término desobedientes a los padres podría parecer un problema generacional eterno, pero el fenómeno moderno tiene características únicas. La estructura familiar tradicional ha experimentado cambios radicales en las últimas décadas. Según datos del Pew Research Center de 2019, solo el 46% de niños estadounidenses viven con dos padres en su primer matrimonio, comparado con el 73% en 1960. La autoridad parental ha sido sistemáticamente erosionada por múltiples factores culturales. El psicólogo Leonard Sachs, en su libro The Collapse of Parenting, documenta cómo la cultura moderna ha transferido la autoridad de los padres a los pares de los niños, resultando en una generación que ve a sus padres como iguales o incluso subordinados en lugar de figuras de autoridad legítima. Sin afecto natural es una frase particularmente inquietante. En griego original, el término usado es astorgos, que significa literalmente sin amor familiar natural. ¿Cómo pudo un texto de hace 2 milenios anticipar fenómenos como el incremento dramático en el abandono de ancianos, la desconexión emocional facilitada por la tecnología o la reducción en las tasas de natalidad por razones de conveniencia personal? Un estudio del National Institute on Aging, publicado en 2018, encontró que la soledad entre personas mayores se había duplicado desde 2012. Los asilos se llenan de ancianos que rara vez o nunca reciben visitas de sus familias. La desconexión emocional se ha normalizado tanto que ahora existen términos como ghosting para describir la práctica de cortar todo contacto con alguien sin explicación. La característica calumniadores adquiere una dimensión completamente nueva en la era digital. La difamación ha existido siempre, pero nunca antes tuvo un alcance tan masivo e instantáneo. Una mentira puede dar la vuelta al mundo en segundos a través de Twitter, afectando reputaciones y vidas de manera irreversible. El fenómeno de las fake news ha sido estudiado extensivamente desde las elecciones estadounidenses de 2016. Un estudio del MIT, publicado en Science en 2018, descubrió que las noticias falsas se difunden significativamente más rápido y más lejos que las verdaderas en Twitter. La velocidad de difusión de información falsa era aproximadamente 6 veces mayor que la información verificada. La cultura de cancelación contemporánea, donde acusaciones sin verificar pueden destruir carreras en horas, es una manifestación moderna de este comportamiento calumnioso predicho antiguamente. Intemperantes significa literalmente sin autocontrol. Vivimos en una sociedad diseñada específicamente para eliminar cualquier necesidad de autocontrol o gratificación diferida. ¿Quieres algo? Cómpralo ahora con un clic y te llega mañana. ¿Tienes hambre? La comida llega a tu puerta en 30 minutos. ¿Aburrido? Tienes entretenimiento ilimitado en tu bolsillo. El psicólogo Adam Alter
en su libro Irresistible, explica cómo las empresas tecnológicas emplean equipos enteros de diseñadores cuyo único trabajo es hacer sus productos lo más adictivos posible. El famoso experimento del malvavisco de Walter Mischel, que demostró que la capacidad de diferir gratificación en la infancia predecía éxito futuro, ahora enfrenta el problema de que la sociedad moderna activamente sabotea el desarrollo de esta capacidad crucial. La adicción a sustancias y comportamientos ha alcanzado niveles epidémicos. La crisis de opioides en Estados Unidos ha matado a más de 500,000 personas desde 1999. Pero más allá de las drogas tradicionales, ahora enfrentamos adicciones conductuales que ni siquiera eran posibles hace 30 años. La adicción a smartphones es tan real que el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, está considerando incluir el trastorno por uso de Internet. Un estudio de Deloitte de 2018 encontró que el estadounidense promedio revisa su teléfono 52 veces al día. Entre personas de 18 a 24 años, ese número se eleva a 86 veces diarias. Amadores de los placeres más que de Dios, describe perfectamente el hedonismo contemporáneo. Independientemente de las creencias religiosas de cada quien, esta frase captura la esencia de una sociedad que ha convertido la búsqueda del placer personal en su valor supremo. El filósofo Charles Taylor, en su obra A Secular Age, documenta cómo la sociedad occidental pasó de una cosmovisión centrada en propósitos trascendentes a una enfocada casi exclusivamente en la autorrealización y el bienestar personal en este mundo. La industria del entretenimiento genera cientos de miles de millones de dólares anuales. Netflix tiene más de 230 millones de suscriptores globales. La pornografía en línea recibe más tráfico mensual que Netflix, Amazon y Twitter combinados. El turismo sexual, la normalización del poliamor sin compromisos profundos, la explosión de aplicaciones de citas diseñadas específicamente para encuentros casuales, todo apunta hacia una sociedad que ha elevado el placer inmediato por encima de prácticamente cualquier otra consideración. Un estudio longitudinal de la Universidad de Chicago, que rastrea actitudes sociales desde 1972, muestra un cambio dramático hacia la aceptación de comportamientos sexuales previamente considerados tabú, con el cambio más pronunciado ocurriendo después del año 2000 con la llegada de Internet de alta velocidad y smartphones. Otra predicción bíblica relevante viene del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, donde se predice que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía, de hace aproximadamente 2500 años, describe con precisión asombrosa dos características fundamentales de la modernidad: la movilidad masiva y la explosión del conocimiento. Antes del siglo XIX, la mayoría de humanos morían en el mismo lugar donde nacieron, frecuentemente sin viajar más de 50 kilómetros de su aldea natal en toda su vida. Hoy, más de 4.000 millones de pasajeros abordan vuelos comerciales anualmente. La migración global ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 280 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, según datos de las Naciones Unidas de 2020. En cuanto al aumento de la ciencia o conocimiento, vivimos en una era donde la suma total del conocimiento humano se duplica aproximadamente cada 12 meses. IBM estimó que para 2020 el conocimiento humano se duplicaría cada 12 horas. La cantidad de información producida en los últimos 2 años excede todo lo producido en los previos 5.000 años de civilización registrada.
Publicamos más de 500 millones de tweets, envían más de 300.000 millones de emails y creamos más de 4 petabytes de datos cada día en Facebook solamente. Esta explosión de información era literalmente inconcebible cuando el texto bíblico fue escrito. En Mateo capítulo 24 se describe una época de guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Escépticos podrían argumentar que estos fenómenos han existido siempre. Sin embargo, lo que hace única a nuestra era es la combinación simultánea de todos estos elementos a escala global con comunicación instantánea. Por primera vez en la historia, podemos saber en tiempo real sobre cada guerra, cada hambruna, cada epidemia y cada desastre natural que ocurre en cualquier parte del mundo. El siglo XX fue el más sangriento en la historia registrada, con estimaciones de muertes por guerra que van de 108 a 245 millones de personas, más que todos los siglos previos combinados. Las hambrunas, aunque han disminuido en frecuencia debido a mejoras agrícolas, afectan a regiones de manera devastadora cuando ocurren y tenemos conciencia global inmediata de cada una. El cambio climático amenaza con crear hambrunas futuras de escala sin precedentes. Las pestilencias han tomado nueva relevancia con COVID-19, que mató a más de 6 millones de personas oficialmente, aunque estimaciones de la OMS sugieren que la cifra real supera los 15 millones. La pandemia demostró cuán vulnerable sigue siendo la humanidad a enfermedades infecciosas, a pesar de todos nuestros avances médicos. Los terremotos pueden detectarse y medirse con precisión sin precedentes. Entre 2000 y 2015, hubo un promedio de 16 terremotos mayores por año, definidos como magnitud 7 o superior. La red sísmica global puede detectar y localizar aproximadamente 20.000 terremotos al año, aunque la mayoría son demasiado pequeños para ser sentidos. Lo significativo no es necesariamente un aumento en frecuencia, sino nuestra capacidad de conocerlos todos instantáneamente, creando exactamente la sensación de caos global que el texto antiguo describe. En Lucas capítulo 21, versículo 26, se predice que los hombres desfallecerán de temor por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los trastornos de ansiedad se han convertido en la condición de salud mental más común en el mundo desarrollado. La Organización Mundial de la Salud reporta que los trastornos de ansiedad afectan a 284 millones de personas globalmente. En Estados Unidos, el 40% de adultos reporta síntomas de ansiedad o depresión, según datos de Kaiser Family Foundation de 2021, comparado con el 11% en 2019 antes de la pandemia. Las prescripciones de medicamentos ansiolíticos han aumentado dramáticamente. El miedo existencial sobre el cambio climático, pandemias futuras, colapso económico, guerra nuclear e inteligencia artificial descontrolada crea un trasfondo constante de ansiedad que caracteriza la experiencia moderna. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el primer siglo, describe un período de aparente paz y seguridad que precede a destrucción repentina. Esta descripción resuena con el concepto moderno de cisne negro introducido por Nassim Taleb, eventos altamente improbables con consecuencias masivas que consistentemente tomamos por sorpresa. La crisis financiera de 2008, los ataques del 11 de septiembre, la pandemia de COVID-19, todos ejemplifican este patrón de confianza seguida por calamidad súbita. Vivimos en una era de riesgos sistémicos interconectados, donde un colapso en un área puede cascadear rápidamente a través de sistemas financieros, cadenas de suministro y estructuras sociales globales.